Buen día, compañeros, buen día, biólogos. Quien les habla, Carmen Melina Zambrano Erazo. El tema es producción y cultivo del camarón blanco, Lithopenaeus banamei. Lithopenaeus banamei, el camarón blanco producido en acuicultura, se ha convertido en la alternativa alimentaria que podría reducir la presión por la extracción del camarón. En la maduración y desinfección de pilas de maduración de camarón blanco, para desinfectar las pilas redondas o las pilas cuadradas con área de 20 metros cuadrados, hay que agregarles durante un día agua con cloro o a una concentración de entre 30 a 100 partes por millón. Luego drenar el agua y lavarlas nuevamente con agua limpia. Después de lavar las pilas, hay que llenarlas nuevamente con agua limpia, permitiendo que se mantenga con agua corrida para asegurar que se eliminen los residuos de cloro. La selección de reproductores. Para la selección de reproductores hay que engordar el camarón hasta alcanzar un peso de entre 35 a 40 gramos. Una vez seleccionadas las hembras y machos en una relación proporcional de 1:1, hay que colocarlos en las pilas previamente desinfectadas a una densidad de siembra de 5 camarones por metro cuadrado. Para seleccionar a los reproductores de camarón blanco es necesario considerar que los músculos del animal sean fuertes, que no presenten quebraduras en sus estructuras corporales, que sean muy activos y que estén libres de enfermedades o manchas de cualquier tipo. Desinfección de reproductores. Para la desinfección se sacan los reproductores con un lumpen y se bañan durante 30 segundos en una loción verde de malaquita a una concentración de 20 partes por millón o una solución de formalina a una concentración de 300 partes por millón. Esta desinfección es necesaria para eliminar todo tipo de virus y bacterias. Finalmente se bañan en agua limpia y ya desinfectados se colocan en las pilas. El proceso de corte de ojo o proceso de ablación. Los reproductores seleccionados se alimentan durante una semana con alimento natural a base de conchas y calamar. Transcurrido el periodo, se separan las hembras y se colocan en tanques para operarlas. Esto consiste en eliminar uno de los ojos izquierdo o derecho. Se realiza un corte a nivel de pedúnculo ocular, lo cual permitirá una maduración más rápida porque ahí se ubican los órganos inhibidores de la maduración. Para realizar el corte se utilizan pinzas, tijeras o mecheros. La alimentación en el proceso de maduración. Existen 3 tipos de alimentación. Entre estos está el poliqueto concentrado de maduración, carne de concha o curil y calamar. El alimento principal para madurar camarón es poliqueto. La cantidad de alimento a proporcionar es del 6 al 8% de biomasa del camarón y se alimenta una vez al día. Se puede utilizar alimento preparado a base de concha y calamar. En este caso, la cantidad de alimento a proporcionar es del 18 a 20% de la biomasa del camarón y se alimenta 3 veces al día. Para alimentarlos, las horas más adecuadas son las 1, 6 y 11 de la mañana y las 8 de la noche. Apareamiento. Luego de cortado el ojo y después de 5 a 7 días, las hembras inician el apareamiento y la producción de huevos. Las horas óptimas de apareamiento son de 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. El apareamiento sucede cuando el macho persigue a la hembra corriendo y desarrollando un cortejo. Luego el macho expulsa el espermatóforo que se adhiere entre el tercero y quinto pie ambulatorio de la hembra. La hora más adecuada para revisar a la hembra fecundada es entre las 5 y 7 de la tarde. El desove de huevos se realiza entre las 7:30 pm hasta las 12 pm. Los huevos fecundados eclosionan de 12 a 14 horas después y son mantenidos a una temperatura entre 28 a 30 grados. Desarrollo de los huevos. Cuando la fecundación ha sido buena, el tamaño de los huevos es de 0,22 a 0,26 milímetros. Los huevos se caracterizan por sedimentarse en el tanque y posteriormente van absorbiendo agua. Después de 15 minutos empieza a desarrollarse la división celular que depende de la temperatura del agua. El desarrollo es más rápido, por ejemplo a los 28 grados centígrados, y es cuando el huevo pasa a ser náupleo en 12 a 14 horas. Si la temperatura es más alta, el tiempo es menor. En lo que es la cosecha del náupleo, hay que concentrar todos los náupleos en un tanque negro provisto de una lámpara y luego cubrirlo con un plástico negro para que los náupleos se concentren en la superficie del agua.
Esto ayuda a verificar la actividad de los náuplios y a separarlos de la suciedad, además de facilitar la cosecha. Cuando se cosechan los náuplios se realiza un baño con yodo de 0,1 partes por millar durante 3 minutos. Luego se transfieren las pilas a las pilas desinfectadas para continuar con el levantamiento larvario. En las características biológicas de la larva, el estadio de nauplio es la primera etapa después del nacimiento, se le llama fase naupliar. En esta fase naupliar los organismos no requieren de ningún tipo de alimento porque se sostienen de sus reservas vitelinas, que las extraen del huevo. Se desarrollan 5 estadios naupliares y su tamaño comienza desde los 0,3 milímetros hasta llegar al estadio 5, en el que medirán 0,45 milímetros. La forma del cuerpo de los náuplios es tipo pera y posee un fototropismo positivo, es decir, una respuesta positiva a la luz, y utilizan sus apéndices para nadar. Estadio de Zoea. La fase de Zoea incluye 3 etapas. Después de las 42 horas de las fases naupliares se inicia la fase de Zoea 1. Su tamaño aproximadamente 1 milímetro y su forma de nado hacia adelante, con el dorso hacia arriba, indica que en esta fase ya acepta el alimento, es decir, las algas que consumirá en mayor cantidad. El Zoea 1 se caracteriza por tener un estómago muy corto, por eso siempre se encuentra un hilo de excremento en la parte externa que los organismos cargan. Si los organismos son fuertes, el hilo del excremento puede llegar a ser 6 veces la longitud de su cuerpo. Durante 36 a 40 horas cambia a la fase de Zoea 2. Cuando llega al estadio de Zoea 2 ha alcanzado una longitud de 1,7 milímetros. Es más activa en su nado, mayor que la fase anterior, y siempre obedece al fototropismo positivo, buscando las áreas donde la intensidad lumínica es mayor. Cuando el organismo es más fuerte, su actividad es mayor, lográndose diferenciar cuando se toma una muestra en Beaker y se coloca contra la luz, para observarla a través de un microscopio. Los organismos observados adoptan una forma curva y mantienen una natación fuerte al retornar a la pila. Los organismos toman su forma normal. La fase de Zoea 2 durará entre 36 a 40 horas, pasando a ser Zoea 3. En el estadio de Zoea 3 ha alcanzado una longitud de 2,2 milímetros. Su excremento en este nivel es de menor longitud, pero si es un organismo fuerte, se alimenta mucho y su estómago puede diferenciarse por tener color café claro. Su cuerpo es brillante y muy activo. La fase de Zoea 3 durará de 36 a 40 horas para cambiar a la siguiente etapa de misis. El estadio de misis, en esta fase de desarrollo se divide en 3 etapas. En la etapa de misis 1, la longitud de su cuerpo es de 3 milímetros, la forma del nado cambia, siendo hacia atrás y requiere contraer su cuerpo para luego impulsarse. En este momento el alimento a base de algas ya no es muy importante, aunque siempre puede mantenerse una poca cantidad, misma que baja a medida que se realizan los recambios. La metamorfosis a misis 2 ocurrirá de 36 a 48 horas. En la etapa de misis 2 ha alcanzado una longitud de 3,6 milímetros, el cuerpo del organismo mantiene una forma curva y su aspecto de nadar se mantiene similar al periodo de misis 1. Siempre debe realizarse un recambio de agua continuo porque dentro de las 36 a 48 horas sucederá la metamorfosis a misis 3. En la etapa de misis 3 la longitud es de 4,2 milímetros. En las etapas de misis 1 y 2 el cuerpo del organismo mantiene una forma curva, la que se va reduciendo cuando entra en la etapa de misis 3. Se puede observar que el nado comienza a diferenciarse, pero no de la manera tan notoria. Estadio de poslarva. Después de misis 3 se obtiene la poslarva que nada igual que un adulto y ya ha desarrollado sus pinzas o quelas que le permiten la captura del alimento como artemias o rotíferos. El desarrollo de la poslarva se calcula por los días que transcurren después de su metamorfosis de misis a poslarva. Por ejemplo, para poslarva de un día se denomina PL1 y para poslarva de 8 días se denomina PL8. Manejo de levantamiento larvario. En lo que es el alimento, al inicio del cultivo de larvas, estas se alimentan principalmente de algas de las especies de Skeletonema, Constatum y Chaetoceros gracilis. En segundo lugar, el alimento utilizado es un concentrado artificial, por ejemplo flake, polvo de espirulina y BP,
Es como un alimento microencapsulado. La alimentación de levantamiento larvario. Si bien durante la fase del nauplio no es necesario alimentar, el periodo de cambio de nauplio a zoea sucede entre las 38 y 40 horas, preferentemente si se encuentra en una temperatura de 30 grados centígrados. Este cambio ocurre durante la noche, siendo necesario recoger la zoea entre las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada y se alimentan hasta las 4 y 6 de la tarde, con suficientes algas, 20.000 algas por milímetros al día, y están listas para la metamorfosis a fase de zoea. A partir del día siguiente se les suministra una ración de alimento artificial de 7.5 gramos tiempo por millón de zoea. La alimentación se proporciona de 2 a 4 veces diarias y el periodo de zoea demora de 5 a 6 días a una temperatura de 30 grados centígrados. En la fase de misis se alimenta solamente con alimento artificial. La ración debe ser de 15 gramos tiempo por millón de misis, suministrándole de 5 a 6 veces al día. Durante la fase de poslarva se alimentan a base de artemia, alimento artificial, cuya ración es de 25 gramos de poslarvas existentes. La ración que se le suministra 4 veces al día. En relación a la ración de artemia, debe ser de 28 gramos de poslarvas existentes, suministrándolas 4 veces al día. La ración de artemia a suministrar se incrementa en una proporción de 1.3 a 1.4 diaria. Esto es el del 130%, 140% diario respectivamente. A partir de la fase de poslarva 5, se suministra solamente alimento artificial en una proporción de 50 gramos tiempo por millón de poslarvas existentes, alimentándolas 8 veces al día. Los recambios de agua. En la fase de zoea se suministra alimento artificial en pocas cantidades. El agua no se contamina fácilmente y no es necesario cambiarla. Contrariamente, en la fase de misis la cantidad de alimento va aumentando y es necesario realizar recambios de agua en una proporción de un 50% diariamente. En la fase de poslarva la cantidad de alimento es mucho mayor, lo que exige realizar mayores recambios de agua en una proporción de un 60 al 70% diario. En lo que es cosecha, a partir de la fase de poslarva, poslarva 8 se puede cosechar y sembrar en estanques. Cuando se efectúa la cosecha, se utilizan lumpen de 56 micras. Las larvas se concentran en los tanques de artemia y se les coloca aireación fuerte. Luego se obtienen muestras de 50 a 100 mililitros con el fin de realizar el cálculo de la cantidad total de larvas y así valorar la sobrevivencia en el ciclo de producción. En lo que es empaque, para realizar el empaque se colocan 15 litros de agua en la bolsa plástica de 16 centímetros por 32 centímetros por 0,5 gramos dentro de una caja de cartón, como podemos observar en la imagen. Luego se depositan de 10 a 15.000 larvas, la cantidad depende del tamaño, y se agrega una cantidad adecuada de artemia y oxígeno. La artemia es consumida por las larvas y durante el transporte, previo a depositar las larvas dentro de las bolsas, se adecua a una temperatura baja de 23 a 24 grados centígrados con el fin de tranquilizarlas y disminuir el consumo de oxígeno. El transporte de las larvas se realiza en tanques que tienen capacidad de almacenar de 1 a 2 toneladas. También se pueden desplazar en bolsas del empaque, tal como se explicó anteriormente. De llevarse en tanques se puede transportar hasta 1 millón de larvas por tonelada. En cambio, en bolsa solo se puede transportar de 10 a 15.000 larvas por bolsa. En este último caso, cuando la poslarva se traslada desde la estación hasta el proyecto de cultivo, es necesario cubrir el vehículo con plástico negro para evitar que la luz solar penetre y eleve la temperatura. El tiempo recomendado para el transporte es de 6 horas aproximadamente en horas con clima fresco. La siembra, previo a la liberación de las larvas, es importante colocar las bolsas flotando sobre el estanque por alrededor de 10 a 20 minutos con el objetivo de equilibrar la temperatura tanto dentro como fuera de la bolsa. Luego agregar poco a poco agua del estanque dentro de la bolsa hasta que se mezcle homogéneamente. Luego permitir que las larvas salgan de la bolsa lentamente hacia el estanque. En sistemas de cultivo tenemos lo que es sistema de cultivo extensivo. En este sistema de cultivo la densidad de siembra es una larva por metro cuadrado. En un estanque
con tamaño aproximado de 2 a 20 hectáreas. No se suministra alimentación ni se realizan recambios de agua y se sugiere fertilizar el estanque con abono orgánico. Después de 6 meses se podría cosechar. Sistema de cultivo semi-intensivo. En este sistema la densidad de siembra es de 8 a 10 larvas por metro cuadrado. No requiere de aireación, pero sí es necesario realizar recambios de agua 2 a 3 veces por semana. El alimento se suministra de 3 a 4 veces al día y después de 4 meses podrían alcanzar pesos promedio de 12 a 14 gramos para la cosecha. El factor de conversión alimenticia, FCR, es en relación de 2.5 a 1. Sistema de cultivo intensivo. En los sistemas de cultivo intensivos, la densidad de siembra es de 30 a 40 labras por metro cuadrado. Es necesario ubicar alrededor de 4 a 6 aireadores por hectárea para incrementar la concentración de oxígeno disuelto. En el superintensivo, la densidad es de 50 a 100 larvas por metro cuadrado. Se necesitan de 8 a 10 aireadores por hectárea. El alimento se suministra 4 veces al día y se mantiene un adecuado manejo. A los 4 meses podría alcanzar el peso de promedio de 12 gramos para cosechar. El factor de conversión alimenticia FCR es una relación de 2.8. La alimentación en el proceso de engorde puede ser por el tiempo y la determinación de la ración alimenticia. En lo que es el tiempo, el Litopenaeus banamei tiene hábitos de desplazamientos nocturnos. Sin embargo, durante el cultivo se recomienda alimentarlos a las 6 de la mañana suministrando el 30% de ración y otro 15% se suministra a las 11 de la mañana, mientras el otro 15% se aplica a las 4 de la tarde y el 40% restante de alimentos se suministra a las 9 de la noche. Esto se basa en alimentar con pocas cantidades varias veces durante el día. En lo que es la determinación de la ración alimenticia, es importante considerar el clima, las condiciones del estanque, el buen estado de salud y la sobrevivencia de los camarones en cultivo. Cuando los animales demuestran estar fuertes, se les proporcionará más alimento. La calidad del agua va a depender mucho de la temperatura, pH y oxígeno disuelto. En lo que es la temperatura, el Litopenaeus banamei se adapta a amplios rangos de temperatura, sobreviven a una temperatura de 15 a 18 grados centígrados, pero su crecimiento es lento durante el invierno, cuando la temperatura baja a menos de 13 grados centígrados. Su crecimiento se detiene. Las temperaturas óptimas para el crecimiento y desarrollo son entre 23 y 30 grados. El pH, el rango de pH adecuado en un cultivo es entre 7.4 y 8.5 en pH bajo. Tanto la oxigenación como la circulación de la sangre en los camarones se vuelven muy lentas y esto puede causarles la muerte. El oxígeno disuelto para los camarones en cultivo, la concentración óptima de este en el agua debe ser superior a 5 partes por millón, en concentraciones menores a 2 partes por millón. Cultivo empiezan a boquear y por consiguiente a morir. Para incrementar esta concentración es necesario realizar recambios de agua y también se pueden colocar aireadores en los estanques. Entre las enfermedades que pueden afectar al cultivo de los camarones está el virus de la necrosis infecciosa, hipodérmica y hematopoyética. Esta enfermedad afecta a varias especies de camarón en cultivo. En infecciones graves provoca el crecimiento lento en la especie de Litopenaeus stylirostris y en relación al Litopenaeus banamei solo se observan infecciones crónicas. Cuando las infecciones son crónicas provocan deformidad en el cuerpo, además de un crecimiento lento. Por consiguiente, existe desigualdad de tamaño en el 30-50% de la población en el cultivo, pero no es causa de muerte. El virus del síndrome de Taura, que es el que más conocemos o hemos escuchado, esta enfermedad del síndrome de Taura presenta 3 periodos: el preacute, transición y crónico. El periodo de preacute siempre sucede cuando el camarón está pequeño, ocurre a los 14 a 40 días de la siembra y se caracteriza por la velocidad de natación es lenta. El cuerpo se torna transparente y la cola se torna de color rojo. El costo de las larvas cultivadas, por ejemplo, 1 millón de nauplios. En los costos incluyen gastos por la adquisición de nauplios, alimento, medicina, fertilizante, mano de obra y otros, lo que asciende a 1.705,60 mensual. En los ingresos se calcula un valor de 2.000, que es el de resultado de la producción en 0,5 millón de poslarvas. La ganancia calculada es de 200
94,4. Costo en un ciclo de engorde de camarón en un área de 5.000 metros cuadrados. En los costos se incluye la compra de las poslarvas, alimento, arado de estanque, fertilizante, mano de obra, energía eléctrica y hielo. Gracias.